Crónicas Pirexianas. Hola amigas y amigos de Crónicas Pirexianas. Les habla Alberto Sánchez, creador, narrador y editor del canal. Esperando que estén disfrutando de la novela Flujos del Tiempo, estoy aquí para hacerles una invitación. Este 21 de septiembre a las 19 horas, hora chilena, estaré con mi compañía presentando el montaje Ánimas de Día Claro, una obra de teatro clásica del teatro chileno y latinoamericano que justamente habla de magia. Y a propósito de magia, siempre he creído que el teatro y las cartas Magic tienen en común el contar buenas historias. Y para mí, desde siempre ha sido una de las cosas más importantes, encontrar las mejores formas de poder contarlas. Así que ya lo saben, si están en Santiago este 21, no olviden pasarse al Teatro Novedades. Y si vienen, pásense a saludar. Nos vemos. Capítulo 5. Teferi se sentó en una cresta rocosa erosionada por el viento encima del inquieto mar nocturno. Había sido toda una hazaña llegar a este punto. Joira era ágil y atlética. Se había movido de forma rápida y sin hacer ruido desde su habitación después del toque de queda de esa noche. A pesar del hechizo de invisibilidad de Teferi, ella sintió que estaba siendo perseguida. En 2 ocasiones, mientras seguía su camino a través de los pasillos vacíos de la escuela, miró hacia atrás. La primera vez, Teferi se escondió contra una puerta empotrada en el cuarto de la forja. La manija de la puerta crujió. Estuvo un largo tiempo observando detenidamente en la noche febril y Teferi no se atrevió a respirar. Cuando por fin volvió a mirar, ella ya se había ido. La alcanzó en el Salón de las Criaturas Artefacto, un museo donde Malsra colocaba invenciones importantes pero obsoletas. El lugar ya era lo suficientemente inquietante de día. Estaba lleno de criaturas esculturales de placas de metal y pequeños cables, cada uno posando con los miembros extendidos, como si estuvieran suplicando al que las veía que las reactivara. Por la noche, el museo era francamente aterrador. Unos cableados guerreros yotianos de cabeza perruna lucían amenazantes en su posición agachada. Unos Zuchi con las rodillas hacia atrás, colocados sobre tarimas, parecían gigantes de un mundo lejano. En el extremo más alejado de la casa de fieras mecánicas, Joira no era más que un fugaz triángulo de tela. La puerta por la que ella salió llevaba al laboratorio occidental, una estructura semivacía que estaba brutalmente calurosa en pleno verano y húmeda en el lúgubre invierno. Una vez más, estuvo a punto de perderla. No había ni rastro de ella en el laboratorio. Lanzó un hechizo viendo el calor desvanecido de sus huellas en el suelo. Desaparecieron mientras él la seguía. Ella había salido. Teferi se detuvo sobre una reja ligeramente oblicua. Esta resonó con posibilidades. Se arrodilló y miró hacia la oscuridad debajo de la reja. Los cambios de Joira eran evidentes incluso en la oscuridad, por lo menos a los ojos de un mago. Solo le tomó unos minutos adivinar el truco de sus tornillos especialmente diseñados. Después de eso, era bastante fácil llegar al muro. La vio descender por la canaleta mientras los guardias sobre su cabeza maldecían a un ave nocturna. Teferi lanzó un conjuro de un ave verdadera para hacer la misma tarea por él, un halcón celeste que casi hizo saltar del susto a los hombres. Con el pájaro y su invisibilidad, el joven prodigio siguió su camino con facilidad. Joira no fue tan cautelosa a partir de entonces. Quizás, una vez lejos de la escuela, pensaba que nadie estaría cerca para detectarla. Tal vez, una vez cerca de su escondite, estaba muy deseosa para tener cuidado. Incluso con la tenue luz de la luna brillante, Teferi hizo un buen tiempo a través de los bosques neblinosos y hacia ese lugar, justo por encima del mar, justo al lado de la boca de la cueva que brillaba con una luz mortecina. Disipó su invisibilidad, respiró hondo y con una sonrisa de suficiencia se presentó en la entrada del nicho. Se detuvo justo a tiempo. Teferi vio lo que estaba dentro, quiénes se encontraban dentro.
En un arrebato de indignación se retiró, incapaz de soportarlo más. Él había esperado encontrar algo para usar en contra de Joira, algo con lo que podría extorsionar un beso de ella, tal vez, pero no eso. Otro hombre. Incluso si Teferi le mencionaba que sabía su secreto, no podría ganar su corazón. Ella solo le odiaría aún más. Se quedó allí sentado mientras el mar se esforzaba incesantemente en los bajos y el viento clavaba sus garras en las nubes de las alturas. Se levantó y se dirigió hacia la academia, su mente alborotada con preguntas. A medida que se abrió paso entre la maleza de la zona occidental de la isla, un nuevo pensamiento se le ocurrió. ¿Era posible que ciertas cosas en la vida no pudieran ser alcanzadas a través de la manipulación y el engaño? Nada de lo que había hecho la había hecho ganar a Joira. Ninguna trampa, halago, humillación, artificio, jactancia o insinuación le había convencido a ella que él era genial. Teferi estaba honestamente confundido. Nunca había conocido a una persona tan resistente a la obvia verdad de su supremacía. Ella no podía ver ninguna de sus abrumadores virtudes, decidida a centrarse en la diferencia de sus edades. Crece era todo lo que le decía, y él estaba creciendo. Pero ¿cómo podría crecer más rápido? Él no tenía una máquina del tiempo. Fue entonces cuando sintió la mano de un guardia apoderarse de su hombro y poner su cara contra el suelo. Teferi sabe acerca de Kerik, Dijo Karn a Joira. El hombre de plata estaba encorvado en las afueras de la entrada de la nerviosa luz de la mañana. Somnolienta, Joira parpadeó ante su amigo. Había vuelto solo una hora antes, durante el cambio de guardia a la salida del sol. ¿De qué estás hablando? lo atraparon fuera de la academia esta mañana. Venía de la costa occidental. Con su estómago revuelto, Joira le indicó a Karn que cerrara la puerta de la habitación detrás de él y se pasó la mano por su alborotado cabello. ¿Pero cómo? Teferi, que estaba vigilando, probablemente te ha seguido. Lo atraparon en su camino de regreso desde la costa. Debe haber visto. ¿Quién lo atrapó? Los guardias del muro occidental. Uno de ellos había visto algo susurrando la selva cuando se fue. El guardia lo siguió hasta que le perdió el rastro, pero esperó en el camino hasta su regreso. Lo interrogaron durante horas. Están enojados por tus pájaros mecánicos y piensan que Teferi los ha conjurado. Sin embargo, no le han podido sacar nada, ni siquiera la ruta que tú utilizas para salir de la escuela. Y hace media hora que lo enviaron al maestro Marra. Moviendo la cabeza en señal de irritación, Joira abrió de par en par las puertas con incrustaciones de hueso de su armario y hurgó frenéticamente entre sus ropas. Eligió su manto blanco más formal, adornado con ribetes de oro, y se lo colocó. Con sus ropas de dormir debajo de la capa, seleccionó un cinturón trenzado de oro y se lo ciñó con rabia alrededor de su cintura. ¿Qué vas a hacer? Voy a defenderme. Teferi no ha hecho nada todavía. Teferi se lo está guardando por el precio justo. Él me venderá apenas el maestro Malsra le ofrezca un buen acuerdo. Quiero ganarle la mano. Quiero confesar lo que he hecho. Por lo menos tendré la honestidad de mi parte. Con un resoplido final de rendición, se giró y se inclinó sobre su cama. Sus manos colocaron la cubierta sobre un bulto que Karn no había notado antes. Vamos. Cuando los dos se volvieron para irse, el golem de plata lanzó una mirada de soslayo hacia la cama, donde vio el pelo rizado de oro de Kerik. El maestro Malsra estaba exasperado. Su rostro, siempre encendido con un brillo dorado interior, refulgía como una vela. Sus ojos parecían lanzar 2 rayos rojos de fuego infernal. Se paseaba de aquí para allá, su túnica azul ondulándose alrededor de él. En la tenue luz del pequeño estudio se veía enorme y poderoso, como si estuviera usando una de las poderosas armaduras que tenía en exhibición en el Salón de las Criaturas Artefacto. Ante él, un Teferi de 14 años parecía tan pequeño como un gorrión. ¿Quién eres tú entonces? ¿Qué eres? ¿Un espía? Eres demasiado joven para ser un sonámbulo pirexiano. No hueles a aceite brillante, pero eres inteligente y ambicioso e incorregible. Justo el tipo de persona que los pirexianos elegirían. ¿Qué estabas haciendo más allá de los muros? ¿Con quiénes te estabas reuniendo? ¿Negadores pirexianos?
Teferi mantuvo sus ojos evasivos en la mesa de madera negra donde estaba sentado. Yo ni siquiera sé a qué se refiere con nadadores marcianos cocinados en aceite. ¡No te burles de mí! Le exigió Malzra, golpeando la mesa con el puño. Sacando una reserva interna de fuerza, Teferi levantó sus ojos para responder a los orbes brillantes del maestro, que parecían los ojos de múltiples facetas de un insecto. Teferi tomó un profundo aliento y gritó de vuelta hacia el hombre. Maestro, usted está loco, todo el mundo lo sabe. También es un genio, por supuesto. Ninguno de nosotros podría venir aquí a estudiar si no supiéramos eso. Usted sabe más sobre artificio y magia que ningún otro hombre en miles de años. Pero está loco. Tragafuegos y fanáticos, demonios y hombres con cara de perro, invasores y conspiradores y espías. Los únicos invasores que alguna vez vienen a esta isla son peces lo suficientemente estúpidos para ser atrapados por la marea, o gaviotas que han perdido su sentido de dirección y se alejaron de todo hacia la nada. Nadie quiere entrar aquí, maestro Malzra. Pero puedo pensar en unos 200 alumnos y 40 estudiosos que quieren salir. Y eso es lo que estaba haciendo más allá del muro. Lo creo o no. En el repentino silencio aturdidor, un golpe provino de la puerta. El mago Barren surgió de las sombras y se dirigió a abrir la puerta. Mientras sonó el pestillo y las voces hablaban por lo bajo, Teferi y Malzra se miraron fijamente a los ojos del otro. Había reconocimiento entre ellos. A pesar de la gran diferencia en sus edades, los dos sabían en ese momento que eran más parecidos que diferentes. Brillantes, impulsivos, egoístas, imparables, obsesivos, irreprensibles y tan profundamente defectuosos como eran dotados. Pero había algo más en ello, una innegable chispa de grandeza, inconfundible entre los bendecidos o maldecidos por ella misma. Los ojos de Malzra se intensificaron. Teferi sintió una presencia en su mente. Sinuoso como una serpiente, Malzra se deslizó a través de sus pensamientos. El maestro olfateó entre los resbaladizos recuerdos, mordisqueándolos y tragándolos. El miedo, como un ratón, desapareció primero en sus fauces. A continuación, los celos y la tímida inseguridad. La mente del maestro obtuvo las imágenes del bosque y de la luna brillante. La verdad yacía más allá. Tenía un olor fuerte y ácido. Malzra hirió hacia adelante. En momentos, él lo sabría. Él lo sabría. Los ojos de Teferi también se intensificaron. Un gato vino merodeando en medio de sus pensamientos. Una justa indignación y un orgullo. Y saltó en la mente serpenteante de Malzra. Colmillos y garras, escupiendo y silbando, pelos y escamas, lucharon en la mente del joven. La batalla fue feroz, aunque solo sus radiantes ojos dieron una muestra exterior de ello. Barrin discretamente se aclaró la garganta para romper la tensión. Joira y Karn están aquí. ¡Que vengan luego! Ella dice que ha venido para confesar, dijo Barrin señalando a la joven y el hombre de plata en el pequeño estudio. Malzra terminó el juego de miradas. Sus ojos brillaban cuando se desviaron hacia la mujer Gitu. Ella estaba vestida con su vestido oficial de la academia, el que llevaba cuando fue alistada en las filas de los estudiantes mayores. ¿Confesar qué? Yo soy la culpable de todo esto. Yo soy la razón de que Teferi estuviera fuera de los muros anoche. Ella me desafió. Todos los ojos en la habitación se volvieron curiosamente sobre él. Estoy tratando de impresionarla, pero ella piensa que soy demasiado joven para ella. Por último, dijo que no quería hablar más conmigo hasta que hiciera algo valiente y adulto. Eso no es lo que... ¿Tú pensaste que salir furtivamente fuera de la academia sería un acto adulto? Pensé que si podía salir en el bosque por la noche, tal vez podría coger un somorgujo nocturno. Tienen una hermosa canción, cantan a la luna brillante. Hice esos pájaros mecánicos para impresionarla. Ella no está interesada en mi magia, y yo quería demostrarle que también era un artífice. Pero ella solo dijo, son falsos, igual que tú. Así que pensé, si atrapaba un pájaro de verdad, una rara ave cantora durante la noche, y lo hacía sin recurrir a la magia, por mí mismo... ¿Atrapar un somorgujo? Tenía una pequeña cadena con un collar de metal. Iba a atarla a la pata de pájaro y ponerle una capucha en la cabeza. Pero se cayó de mi bolsillo cuando el guardia me tiró al suelo. ¿Un somorgujo nocturno?
Yo no le creo. Malsra, creo que en este caso deberíamos suspender la prohibición de la escuela contra el sondeo de mentes. Yo podría lanzar un hechizo de verdad sobre él. No, Algo había cambiado en los ojos de Malsra. No un ablandamiento, sino un endurecimiento, un cálculo agudo. no. Esto no es un crimen lo suficientemente grande como para justificar medidas tan drásticas. Una mirada inocente pasó entre él y Teferi. Encontró un somorgujo nocturno, pero me atrevería a decir que este truco no fue suficiente para impresionar a Joira. No fue algo valiente o adulto, fue temerario y estúpido. Sí, señor. Sorprendida, Joira se dio cuenta que su boca se movía, pero nada salía de ella. ¿Qué tienes que decir, Joira? ¿Estás impresionada por tales hazañas? Bueno, en cierto modo sí. Después de que los estudiantes y el golem de plata se marcharon, Varrin se escondió entre las sombras de los libros de la biblioteca de Ursa. Por su parte, el caminante de plano se sentó, silencioso y meditabundo en el escritorio de madera negra. Hay algo más acerca de esto, Ursa. Tú lo sabes. Lo sé. No deberías habérselo dejado pasar a Teferi. Todo ese show de ingenio, chistes y paranoia para distraerte del hecho de que él estaba fuera de la escuela por algo más que somorgujos nocturnos. Sí. Afirmó Ursa con cansancio. Respiró larga y conscientemente. No era algo que tenía que hacer para vivir. Al ser una criatura de energía pura, los actos simples como la respiración le traían una invaluable conexión con el mundo que le rodeaba. Hay un pirexiano en la escuela, lo huelo. Está protegido, blindado y cauteloso. Solo eres débil y disperso, pero está aquí. Un pirexiano en Tolaria. La luz roja del portal de viajes en el tiempo pulsó en torno a Karn. Él no vio nada de ella. El ojo de su mente se volvió hacia adentro, a la confrontación entre Malsra, Teferi, Varrin y Joira. El resultado de ese episodio una semana atrás todavía lo aturdía. Kerrick debía haber sido expuesto. Joira y Teferi amonestados y expulsados, y la animosidad entre ellos convertido en un muro infranqueable. En cambio, el náufrago había tenido acceso a la academia por medio de un pasaje secreto. Joira y Teferi habían obtenido la estimación de Malsra, y el joven prodigio había ganado el respeto en los ojos de la mujer que siempre había tratado de impresionar. ¿Cómo había ocurrido todo eso? Karn todavía no lo entendía. Tenía la clara sensación de que gran parte de lo que había ocurrido en ese extraño encuentro estaban las palabras no dichas y en deseos sin realizar. El tiempo aminoró su marcha y se detuvo. Malsra y Varrin parados como estatuas todavía en sus consolas. El zumbido de la máquina llegó a su fase más aguda. Más allá de eso había una calma total. Luego las turbinas de tiempo se invirtieron y comenzaron a rodar hacia atrás. Fue un terrible instante, y en él, Karn siempre se sentía completamente solo. Con una lenta deliberación, Malsra y Varrin se movieron de nuevo, con las manos retirándose de las consolas, deshaciendo todo lo que habían hecho y apagando la máquina. La luz se profundizó en torno a Karn. Esta vez, la piscina no cambió. Malsra había logrado pericia en el desplazamiento espacial. Parecía tener una comprensión especial de ese arcano comportamiento. Y así lo había puesto a un lado para tratar de empujar el sobre temporal. Con este ensayo, toda la potencia de la máquina fue relegada al vector temporal. Así comenzó la vertiginosa marea del tiempo. Karn había conseguido acostumbrarse a verse a sí mismo retirarse de la piscina de luz y retroceder pesadamente hacia atrás, escuchar atentamente a los dos hombres y desaparecer a través de la puerta. En el momento anterior a eso, Malsra y Varrin estaban ocupados cambiando partes de la máquina del tiempo, eliminando nuevos brillantes componentes y sustituyéndolos por trozos quemados de metal y vidrio. Un día, sus alteraciones remodelarían la máquina de modo que pudieran llevar a Karn siglos o milenios atrás. Dejó vagar su mente. En ese viaje, vería su propia creación y la pila de placas muertas y de engranajes que había sido antes. Pasaría a través del tiempo en que Varrin era un joven, era un bebé, estaba en el cuerpo de su madre y no era nada en absoluto.
Sería un viaje largo de regreso a los inicios de Malzra, por supuesto. ¿Cuánto retroceso más? Karn no pudo adivinarlo. En el camino iba a ver al hombre ser desmontado pieza por pieza, al igual que la máquina del tiempo delante de él. Vería cada componente removido de Malzra, su manía, su paranoia, su obsesión, su brillantez, su constante arrepentimiento y miseria soportados. Algo de ello fue parte de su diseño original, tal vez. Gran parte de ello, sin embargo, lo peor de ello debe haber venido del sufrimiento, siglos de sufrimiento. El laboratorio se tornó oscuro. Barryn se movió a su alrededor. Retiró de cada esfera el encantamiento de luz que las hacían brillar. Retrocedió hacia la puerta, la cerró y le echó llave. Luego vino un periodo de profunda oscuridad. Karn casi podía sentir el sol buceando en silencio por debajo del mundo. Un leviatán nadando hacia atrás por debajo del mar. Ya habían pasado 22 horas, el alcance de su anterior éxito. En la oscuridad de la noche en retroceso, alguien entró en el laboratorio. No era Barryn o Malzra. Quienquiera que fuese, ni lanzó hechizos de luz ni encendió las velas de aceite mundanas alrededor de las paredes. Había trabajadores asignados a la limpieza de los laboratorios, pero ¿quién limpia en la oscuridad? El intruso se movió a lo largo de la pared de los planos, estudiándolos como si pudiera ver sin luz. Caminó brevemente entre los montones de piezas y sacó de sus bolsillos piedras brillantes para dejarlas entre las otras. Un ladrón. El golem casi salió del círculo de luz, pero recordó las instrucciones de Malzra de que viajara en el tiempo hasta que su cuerpo se acercara al punto de fusión. Él no estaba ni cerca de ese momento y en segundos la figura se había ido. Pensó que vislumbró en el pedazo gris de luz del pasillo unos rizos dorados. Llegó la noche, en la forma de un amanecer sobrenatural. La regresión se aceleró. Karn esperó que pasara el desenredo de las horas mientras los estudiantes y tutores derivaban nerviosos a través del espacio, abejas en una colmena. Llegó la mañana. Las sombras se alargaron y se enturbiaron en grandes charcos de tinieblas. Era de noche otra vez. El armazón de Karn se calentó hasta salir vapor. El ladrón regresó. 46 horas en el pasado, el tiempo esperado. Karn dio un paso fuera de la luz rubí. Su cuerpo chisporroteó bastante cuando las placas de plata sintieron el aire de la época anterior. El hombre, que había estado abriendo la puerta, la cerró. El golem de plata dio un paso rápido y silencioso hacia la puerta y la abrió despacio. Se asomó, viendo a Kerrick girando más allá de una esquina del corredor. Kerrick. Joira le había permitido entrar a la escuela y él estaba robando al maestro Malzra. Habría más piedras de poder, planos o partes en sus bolsillos. ¿Qué uso podía tener para un náufrago la tecnología de los artefactos? Él debía estar entregando estos artículos a otra persona, pero ¿a quién? Hay malvados a las puertas, Karn. Una maldad más allá de lo que te puedes imaginar. El golem lo persiguió. Estaría fuera de fase e invisible no por mucho tiempo y sus pasos metálicos pronto lo alejarían. Si no atrapaba al ladrón antes, nunca lo haría. Kerrick huyó por una serie de pasillos curvos. Al final de la serpenteante ruta estaba el salón de criaturas artefacto. Tal vez pensaba robar uno de los dispositivos él mismo o copiar su diseño. Giró el pestillo y entró en la cámara. El golem se apresuró a coger la puerta antes de que se cerrara. Disminuyó su marcha hacia el interior. Su presa se precipitó entre un grupo de guerreros yotianos de cabezas de perro. El hombre de plata lo siguió. Su estructura ya estaba cayendo en fase, desvaneciéndose en su ser. Siguió su camino hacia adelante al amparo de las fieras mecánicas. Se puso en cuclillas al lado de un dispositivo. Su inclinada columna vertebral era un transportador de gran tamaño diseñado para extraer minerales de las minas. Más allá de este, había una veleta coronada con una colección de instrumentos zumbantes. Un anemómetro, un termómetro, un barómetro, un ciclonómetro. La siguiente bestia estaba llena de cables y configurada como un perro de caza, con piernas largas, una cabeza elegante y una cola como un látigo. Junto a ella,
enormes sushis se agazapaban sobre tarimas con las rodillas hacia atrás. Era inquietante acechar entre estos hermanos metálicos desactivados y casi desechados, fabricados para posar de pie como estatuas en el mausoleo. Karn se preguntó si algún día estaría entre ellos, cuando la manía de Malsra se hubiera convertido en un pasatiempo que no sea el viaje en el tiempo, o cuando hubiera diseñado un experimento mejor que hiciera ese trabajo. Estaba solo en la mitad de la cámara cuando Kerrick se escabulló a través de la puerta del fondo, hacia el pasaje secreto de Joira. Karn no lo podría seguir a través del estrecho conducto, pero tal vez podría interceptar al ladrón más allá de la pared. Retrocediendo, Karn se dirigió hacia una puerta diferente que le llevó al patio. Corrió el cerrojo, lo abrió lentamente y observó detenidamente el lugar. Más allá había una noche calurosa y ventosa. La luna brillante era un ojo con cataratas ardiendo detrás de nubes sofocantes. El golem se sintió aún más caliente, su cuerpo ardiendo por el estrés temporal. Salió y se deslizó sigilosamente a través del patio. Malsra lo podría llamar en cualquier momento. Llegó hasta el muro occidental y trepó los contrafuertes interiores. Sirvió entre las almenas. Al lado de las torres, los guardias estaban de pie en grupos perezosos. Un par de observadores mecánicos encaramados en las torres adyacentes, sus ojos cristalinos girando lentamente a lo largo de la pared exterior. Una profunda oscuridad envolvía el pie de la pared. La rejilla en el final del pasaje de Joira yacía a mitad de camino entre los guardianes mecánicos, oscurecida por las altas hierbas. Un metal se desplazó ligeramente en la oscuridad. Un destello de pelo como monedas de oro se vislumbró por lo bajo. Encima de su cabeza, los guardias aún descansaban, conversando en su grupo silencioso. Kerrick se deslizó por la reja. Subió con dificultad por el terraplén de maleza y se adentró en el grueso muro de selva que yacía más allá. No había sido visto. Con su piel de plata chisporroteando por el calor, Karn se levantó para agacharse sobre las almenas y se lanzó en el ventoso aire nocturno. Se dejó caer y aterrizó con un golpe que hizo girar las cabezas de los guardias. Karn se agachó, medio visible en la plateada luz de la luna. Pasado un tiempo, la atención de los guardias se volvió a otros lugares. Enmascarado por la crecida del viento, Karn deambuló en silencio por el bosque, tras Kerrick. Se escucharon más ruidos. Necesariamente por delante, el pisoteo de hojas, el crepitar de ramitas, el siseo del rocío por el metal al rojo vivo. El golem tuvo miedo de alertar a Kerrick, pero lo importante era la velocidad. El ladrón se había movido con rapidez y sin hacer ruido por la ruta de Joira, llevándose con él los planos, piedras de poder o artefactos que había robado. Karn lo siguió. Sus reservas de energía se agotaban por los rápidos movimientos. El estrés por el calor hacía que sus articulaciones rechinaran, pero la ira le proporcionaba la fuerza. Llegó a la cima de un promontorio justo cuando la luz de la luna brillante se mostró a través de un pedazo de nube. Kerrick y dos desconocidos estaban de pie algo más allá. Karn se detuvo, sintonizando sus oídos a la conversación en susurros. El joven de cabellos dorados les tendió un gran rollo de papel y señaló diciendo: El pasaje está aquí. Traigan a todo el ejército de negadores. Yo me aseguraré de que el camino esté abierto. Me aseguraré que los guardias de los muros estén muy muertos. Eso fue todo lo que Karn vio u oyó. La máquina de Malsra llegó a través del tiempo y lo atrapó. Capturó todas las motas humeantes de su ser y lo arrastró hacia adelante. En enojados latigazos de energía roja, la rasgada luz zumbó en un cono sólido de radiación. La ladera desapareció y con ella Kerrick y sus conspiradores. Solo la pálida luz se mantuvo, rugiendo en su frustración. Karn esperó resurgir en el flujo del tiempo. Eventualmente, el tejido del futuro se formó alrededor del golem. El cono zumbó una vez más, le guiñó un ojo y desapareció. Humeante y al rojo vivo, el golem se detuvo en medio del laboratorio del tiempo de Malsra. El maestro levantó la vista de la consola. Tanto él como Varrin tenían una expresión de asombro.
Sus ojos se movieron al compás de los arcos de humo que serpenteaban desde el titánico hombre de metal y se enredaban ardientemente en torno a la máquina del tiempo. De su fuselaje emanaba un hollín gris y crujió frágilmente al enfriarse. Karn salió del círculo de transporte. Era un incumplimiento del protocolo. Se suponía que debía esperar hasta que el maestro Mazra lo convocara. Su ofensa fue mayor al hablar antes de que se lo permitiera. Estamos por ser invadidos. Hay un peligro de contaminación si sales del anillo. ¿Qué tipo de invasión? No lo sé. No pude ver con quién hablaba, pero él habló de negadores. Pirexianos. ¿Quién habló de negadores? Kerrick. En ese momento se dio cuenta que debía traicionar el secreto de Joira por la seguridad de toda la academia y también por su propia seguridad. Aún así, la necesidad del crimen realizado no lo hizo más fácil de cometer. Él es un náufrago, para una orilla cerca de un año atrás. Yo ya lo encontré y le salvó la vida. Él ha descubierto una manera de entrar a la academia y ahora le ha dado los planos de la academia a quien está a cargo de esos negadores. Malsa se puso a caminar de nuevo, la antigua furia resurgiendo en la superficie. Ellos deben tener un portal en una isla cercana, o tal vez simplemente un sargazo o un barco. Sabían que yo tendría defensas contra los portales directos a Dolaria. Se están concentrando en alguna parte para este ataque. ¿Cómo sabes todo esto? Le seguí fuera de la academia, fuera de esta misma sala. Él tomó los planos de aquí. Más allá de los muros se reunió con dos figuras. Ellos hablaron de los negadores. ¡Maldita sea! Entonces saben de mi manipulación del tiempo. No podían haber elegido un momento más crucial para atacar. ¿Cuándo les dio Kerrick los planos? ¿Cuánto tiempo atrás te fuiste? 46 horas. Ellos podrían estar llegando en cualquier momento. Alertaré a los guardias. Es demasiado tarde. Ya están aquí. Aún caliente, Khan se abalanzó hacia la puerta y huyó hacia el pasillo. Estaba vacío y silencioso, pero un olor a aceite, metal y muerte teñían el aire. Pensó, pero un solo pensamiento acudió a su mente: Joira. Y se lanzó traqueteando por el pasillo. Malsa gritó, pero el golem no le hizo caso. Bajó un conjunto de escaleras, giró por una curva larga y lenta y subió una cuesta al final de la cual estaba la pequeña puerta de la habitación de Joira. Trató de girar la manija, pero estaba cerrada. Embistió. La madera saltó de su marco. Gritó una llamada, pero ninguna respuesta vino desde dentro. Levantando un pie enorme, Khan dio una patada a la astillada mole y poniéndose de costado pasó a través. Había sangre por todas partes. Joira había luchado. Eso estaba claro. Ahora la lucha había terminado para siempre. Estaba acostada boca abajo en el centro de la sala y un charco rojo se extendía desde el pelo enredado hacia los bordes de la habitación. Su túnica empapada descansaba sobre un cuerpo que era de la mitad del tamaño de lo que debería haber sido. Había huellas en la sangre, pies de hierro con dedos llenos de pinchos. Uno de ellos llevaba hacia el armario donde colgaban las túnicas de Joira. La puerta estaba entreabierta y desde la oscuridad del interior se asomó un ojo febril que brilló intensamente. Él no está loco. Nunca debí haber dudado de él. La locura es lo que él sabe que viene. Es lo que ya está aquí. Me rodea. Sus colmillos se hunden en mí. Sus garras desgarran mis tripas. De alguna manera, puedo sentir el calor de ellas salpicando mis pies en el momento anterior a mi muerte. Barrin, mago experto de Dolaria.